Bueno, Juan, cuéntame un poco cómo ha ido la semana de trabajo después de eso, de la segunda derrota con el última liga. Bueno, eso, después de 2 derrotas es duro, nos está siendo duro, pero bueno, estamos trabajando como siempre, intentando preparar el partido del domingo y sacar los 3 puntos. No sé si creéis que en las últimas semanas el fútbol está siendo un poco injusto con vosotros, porque bueno, las dos, tanto en la banca como aquí, se os van los puntos casi en el último minuto. Sí, son 2 partidos casi calcaos, que empate, llegan los últimos minutos y en Segovia por una jugada así que teníamos controlada y nos hacen una contra, y el otro día aquí en casa un penalti, y bueno, te quedas con eso, con cara de tonto después de tener un punto casi asegurado y te vas con ninguno. No sé si esas 2 derrotas han tocado un poco el orgullo y puede suponer eso un extra de motivación ahora de cara a viajar a Compostela. Sí, yo creo que motivación no nos falta nunca, pero bueno, parece que después de 2 partidos seguidos perdidos, como que tienes un poco más de ganas de que llegue ya el siguiente partido para eso, sacar los 3 puntos y darle la vuelta a la situación en la que estamos ahora. Os enfrentáis a uno de los equipos más complicados del grupo, una plaza muy difícil. ¿Qué partidos esperáis? No sé que os comente un poco, Samuel. Bueno, eso que dices tú, un partido complicado, contra un muy buen equipo, y a defender, intentar tener nosotros el balón, quitárselo a ellos lo máximo posible y aprovechar las oportunidades que tengamos. No sé si en un grupo tan igualado como este, una victoria sí que creéis que os permitiría engancharos ahí arriba a los puestos del playoff. Visto lo visto, una victoria te engancha arriba y luego una derrota la semana siguiente parece que te engancha también abajo. Entonces, intentar ser constantes, tener regularidad e intentar meternos lo más arriba posible.